Este es un segmento especial con los dos cubanos. Abogados, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días. Buenas tardes. Hola. Hola. Y aquí lo estamos riendo, estamos hablando de tantas cosas, porque los cubanos no dejan de hablar. Eso es lo que tenemos fama. Hoy tenemos una reunión especial, ¿verdad? Con los 5 abogados que están en este segmento Tu Voz, Tu Derecho. Y quedaron nada más los dos cubanos. Sí, Exactamente, porque nosotros presentes. Qué cosa más grande. Ahora sí, ellos van a ver esta grabación, so vamos a tener un poquito de cuidado. ¿No tienes miedo que los demanden? No. Por lo que están diciendo ahorita. ¿Cómo? Ellos no tienen miedo a nosotros. Sí. Enfrente de ustedes, en las cámaras de ahorita que están viendo, la abogada Teresita Marzal Ávila y el abogado Mario Correa. Los dos son cubanos, de veras. Es verdaderamente. Sí. Y nosotros lo conocimos hace 10 años. Lo conocimos en una... Era para el board La mesa directiva de la Cámara de Comercio de la Villita. Era la Cámara de Comercio suya. Sí. Ajá. A mí me llamaron alguien de ahí para hacer una presentación hablar de los fideicomisos y Sí. testamentos. Y Exacto. yo tenía una cita para hablar para como 10 minutos o 20 minutos. Pero Teresita tiene el mismo nombre de mi madre. Y lo vimos que era una historia muy similar. Solo quedamos y creo que hablamos como 2 o 3 horas. Sí. No trabajé ese 15 día. minutos, pero no, nos conocimos. No me digas, tú eres cubano. Y en realidad en Chicago ya no quedan muchos cubanos. Sí. La mayoría se exilian a la otra Cuba que está en la Florida. Y hablando de cubanos, el señor Pedro también no vino hoy, ¿verdad? No cierto. vino el pobre, ¿Desde pero cuándo no. conocen al señor Pedro ustedes? Mario lo conoce hace mucho Yo más lo conozco tiempo. hace muchos años. Él lo conocí, él estaba buscando, porque don Pedro siempre está buscando a alguien, la gente para ayudar al público de él. Y él... Hola amigos, ¿sabían ustedes que NASA Financial está ofreciendo planes de protección familiar? Sí, esos planes que nos ayudan a enfrentar esos gastos ocasionados por ese momento que todos algún día enfrentaremos. Sin importar tu salud, sin importar qué o qué clase de enfermedad hayas sufrido en el pasado, todos califican. Llámanos ahora y concerta una visita a nuestra dirección 4252 North de la Cicero Avenida en Chicago. O si lo prefieres, te visitamos en tu domicilio. Llámanos ahora a los teléfonos 312-733-3305 o al 773-387-9831. Y recuerda, NASA Financial tiene la solución, pero la decisión siempre será tuya. Ah, se me olvidaba, ciertas restricciones aplican. ¿Desde cuándo conocen al señor Pedro? yo lo conozco hace muchos años, por lo menos 6 o 7 años. Yo lo conocí, hicimos una cita porque obviamente trabajamos mucho en las mismas cosas. Él hace la parte financiera, yo hago la parte legal, pero cuando estamos ayudando a una familia a planificar para un retiro o él me llamó y salimos a lonchar. Y hasta me recuerdo, era café con leche en la Milwaukee. Un restaurante cubano. Un restaurante cubano. Café con leche no puede faltar. No podía faltar. Y con el café con leche empezamos a hablar y teníamos muchas de las cosas mismas. Y de ahí era una amistad que se ha creado en los años. Amistad entre cubanos es un país pequeño en Cuba y en Estados Unidos, así como lo menciona hace ratito la abogada Teresita, hay pocos cubanos en Chicago. Sí. ¿La amistad entre cubanos se da muy fácil, abogados? Yo lo encuentro fácil. Yo creo que sí, porque somos nosotros. Somos el mismo pueblo enseguida. Sí, y esto me ha pasado. Esto le pasó el mejor amigo de mi hermano en la escuela. Que se hicieron mejor amigos, y eso es hace 40 y pico de años, y entonces se conocieron que eran parientes de 4 they were fourth cousins, primos 4 veces. Uh-huh. So, se encontraron que tenemos relación con todo el mundo, todo cubano que yo encuentro, tengo una relación con ellos, es que de una familia grande cubana. Está interesante eso, sí. Y entonces usted se sigue dedicando desde que inició la abogacía, abogado, valga la redundancia, en la misma área. Sí, yo siempre, lo que yo hago son fideicomisos y testamentos, y eso lo empecé
hace más de 20 y pico de años, 25, ya uno se va perdiendo contando. Pero era que en la escuela saqué muy buenos grados en esta rama, mi mismo fácil y interesante, estas leyes. Y de ahí también era un contador público. Cuando acabé tomando el examen de abogado y me hice de abogado, fui a una firma grande en el centro y trabajé con un profesor que enseñaba lo mismo. Y de ahí siempre quise abrir mi propia bufeta de abogados. Y más o menos hace 20 años, 18 años, abrimos la bufeta de abogado Correa Law. Siempre enfocado en lo mismo, que es los fideicomisos, los testamentos, si uno está deshabilitado, o cómo procesar esas cosas. Interesante lo que hacen. A mí me ha gustado mucho esa carrera y creo que ya llegó también El que Joel. faltaba. Bueno, te dejo con Teresita. Sí, adelante. ¡Oh, mira el premio! Hola, hola. How are you? Good, how are you? Doing all right. We're all done, man. I mean, Hola amigos, ¿sabían ustedes que NASA Financial está ofreciendo planes de protección familiar? Sí, esos planes que nos ayudan a enfrentar esos gastos ocasionados por ese momento que todos algún día enfrentaremos. Sin importar tu salud, sin importar qué o qué clase de enfermedad hayas sufrido en el pasado, todos califican. Llámanos ahora y concerta una visita a nuestra dirección 4252 North de la Cicero Avenida en Chicago. O si lo prefieres, te visitamos en tu domicilio. Llámanos ahora a los teléfonos 312-733-3305 o al 773-387-9831. Y recuerda, NASA Financial tiene la solución, pero la decisión siempre será tuya. Ah, se me olvidaba, ciertas restricciones aplican. Sí, pues dentro del núcleo familiar, ¿cuál es la reacción de ustedes? ¿Es atenderlos ustedes mismos o mandarlo a alguien más? A otro abogado. Por ejemplo, si usted, Joel, Sí. tiene un familiar que se cayó en un trabajo, le pasó un accidente, ¿verdad? En un Sí. trabajo. No, sí he tenido esa oportunidad en el pasado y es un poco diferente porque uno tiene esa relación y quiere asegurar que todo va a salir bien. Entonces hay más presión en esa situación, pero en el pasado yo he manejado el caso y creo que el familiar llega a uno mismo para que yo dirija y yo maneje el caso en lugar de yo pasárselo a otra persona, aunque a veces, dependiendo de la situación, a veces sí es buena idea pasárselo a otra persona dentro de la oficina. ¿Cómo en qué situaciones, abogado? Bueno, por ejemplo, si en mi situación, si tengo un familiar que es una mujer y tenemos que ordenar reportes médicos, y dentro de esos reportes médicos va a haber un historial que quizás no debo yo de saber o se siente más a gusto el familiar que yo no esté enterado de esa situación, en esos asuntos se los paso a otra persona. Pero sería un ejemplo de una situación donde se puede poner un poco difícil esa situación. ¿Usted, abogada? Sí, depende del familiar. Sin decir los nombres. y el problema es, yo no sé si los familiares suyos te pagan, pero los míos no Exacto. pagan bien. Primero, y además tienen mi teléfono, me ven en los barbecues y entonces te persiguen día y noche. Hay que ser claro. Sí. Entonces, hay familiares excelentes, ¿no? Que saben y vienen porque ellos saben, tú eres la mejor en esto, la que me vas a ayudar, claro que sí. Y las reglas del juego son estas, ¿no? A mí no me puede estar llamando a las 10 de la noche en mi casa, ¿cómo va mi caso? No, ¿me entiendes? Entonces, pero cuando uno es familiar, uno abusa de esas circunstancias Es peligro. y tú sabes cuál de tus familiares van a usar. Entonces, yo por lo regular le digo, ¿sabes qué? No, mira, lo mejor para ti
es este experto en particular, y más si no es un caso de migración, definitivamente no, porque eres abogado, debes saber de todo. Tuve un DUI, ve y represéntame. No, yo no hago nada de eso. Te voy a referir a alguien que te va a ayudar mejor que yo. Y si es migración, como dijo Joel, a veces sí hay conflictos, hay ciertas informaciones. Cuando hacemos casos de migración, tenemos que preguntarte todos tus arrestos, todas tus cosas que quizás tú no se las has contado ni a tu mamá. Y yo conozco a tu mamá. Y quizás no es momento que me lo cuentes, porque, ¿me entiendes? Como es profesionalmente es confidencial, no se lo podemos decir a nadie, pero es una situación que nos compromete a nosotros, está en una situación difícil, no se lo voy a contar a nadie, si ya me lo dijiste, claro que no. Pero prefiero que se lo cuentes a otro abogado que no va a tener que verme, que no vamos a estar celebrando Navidades juntos. Le podemos poner el título de conflicto de intereses, ¿verdad? Exacto. Sí. Y claro, si ya me lo dijiste es confidencial, no lo puedo repetir, es parte de nuestra profesión, no a nadie, a no ser que tengamos tu consentimiento. Por lo que veo y por lo que están contando ustedes, abogados, Mario, en todas las situaciones, en todas las profesiones, existen esos familiares, ¿verdad? Que, no sé, si yo soy carpintero, va a estar el familiar buscándome cuando necesite hacer una remodelación de mi casa, de su casa, y quieren que se cobre más barato. ¿Dónde pones el corazón, Mario, cuando llega un cubano que necesita tu ayuda? Sí. ¿Dónde pones el corazón? Yo siempre pongo el corazón con los clientes. A mí no es una diferencia tan grande si es familiar o no es familiar. Los precios nosotros están basados a poder mantener una oficina. Tenemos que cubrir los gastos, tenemos que tener seguros, tenemos que tener tenemos empleados, equipos. Lo que yo hago, no es un precio diferente. Yo le digo a los familiares, yo le doy el precio lo mismo a los familiares, verdaderamente que se lo doy al público generalmente. Porque es la calidad del trabajo. Uno no quiere estar trabajando a hueco. Y además el tipo de trabajo que yo tengo, cuando se hace bien hecho, uno tiene que concentrarse, uno tiene que enfocarse. Y si ya después de 50, 60 horas en la semana, ya se me pierde el enfoque. Puede ser que hay gente que puede trabajar 80 o 100, pero la calidad del trabajo mío, después de 50 o 60 horas de trabajo, ya no es el mismo tipo de trabajo que puedo hacer. ¿Estás de acuerdo con eso, Joel? No, absolutamente. Ahora, para ellos es un poco más difícil porque en mi situación no cobramos sino ganamos y tomamos un porcentaje. Entonces, no es una situación donde yo le tengo que decir al familiar, necesito este dinero para poder hacer ese trabajo. A veces uno da esa confianza sabiendo que es familiar, pero tiene que tener uno mucho cuidado en esa situación porque al fin del día uno está haciendo su trabajo como abogado y uno no espera un descuento porque su trabajo no va a llegar con un descuento, o sea, va a ser al 100%. Entonces, pero la situación sí es definitivamente un poco más difícil para ellos que tienen que pedir el dinero para empezar el trabajo. Por adelantado, ¿verdad? Exacto. Sí. Y eso me trae, ahorita me estoy acordando que ustedes son 3 ahí enfrente ahorita en pantalla, pero deberían ser 5, ¿verdad? Por el tipo de programa que hacemos con el señor Pedro Noda en el programa El Punto con Su Dinero. Pero Mario, el abogado Mario, mencionó algo muy interesante, que es la preparación que se debe tener para un caso. Y eso me viene a la mente que una persona aquí, un abogado que tiene que estar aquí hoy sentado enfrente y junto con ustedes platicando, no vino precisamente por eso, abogada. Sí, precisamente porque tiene un juicio frente a un jurado. Ajá. Y se está preparando. Entonces vamos a aplaudirlo por eso, a pesar que no nos quiso acompañar. Le mandamos un saludo al abogado Federico, ¿verdad? Exactamente. Sí. La preparación es importantísimo, tiene mucha razón de todos modos, pero usted tiene experiencia preparando cada caso y el corazón, yo veo que usted sigue usándolo. Sigue esa motivación cuando usted escucha la historia del caso que va a tratar de dar la solución. Lo nuestro es muy específico y cambia constantemente, especialmente hoy en día.
En mi oficina no soy yo sola, somos un grupo de abogados. Entonces tenemos reuniones todos los martes. Traemos todos los casos que pensamos, esto va a estar un poco más difícil. La ley cambió ayer. Lo que pensábamos que este caso de asilo podíamos lograrlo, acaban de decidir una decisión que quizás nos va a hacer el caso mucho más difícil. Constantemente tenemos que estar al día en los correos electrónicos diarios de lo que está pasando y también la política, la Corte Suprema, ¿qué dijo Trump esta mañana? Todo cambia, pero a mí lo que me encanta de ser abogado es eso, ¿no? De eso que es complejo y difícil y cómo analizarlo y traer una solución que tú dices, oh, y esto, a pesar de todo esto que ha pasado, esto va a ayudar a mi cliente y esto lo salva y esto se queda y esto le logra la residencia y por fin va a ser ciudadano. Y emigración tiene un efecto donde no solo esa persona, sino es toda la familia, ¿no? Entonces, ahora puedo ir a ver a mi madre que hace 20 años que no la he visto. Ahora me puedo quedar y mis hijos pueden tener una mejor vida. Entonces, hace no solo esa decisión legal, también a veces me siento a veces que tengo que ser un poco psicóloga y ayudar a la gente donde muchas veces tengo que decirle que no. Es la parte difícil del abogado que hace casos de migración, porque por lo regular, Mario, si yo quiero un testamento, tú me lo puedes hacer. Si quiero esto, tú lo vas a lograr hacer, pero en migración la ley controla ciertas cosas donde lamentablemente tengo que decir, ¿sabes qué? Para ti hoy no hay nada. Y ver 3 niños sentados en mi oficina y tener que decir eso. Y de una forma donde trato de ser, sí tienes razón, llevo el corazón en la mano porque trato de ser lo más humana posible, donde a pesar que estoy diciendo que no, la gente me dice gracias. Y yo digo, te acabo de decir nada, pero gracias del modo en que me lo has dicho, me has explicado mejor. He ido a muchos abogados de inmigración y siempre me dicen, no calificas, adiós. Y yo me tomo el tiempo de decirte, bueno, no calificas hoy, pero cuéntame la historia. Quizás si cambia esto, cambia las circunstancias, cambia la ley, va a haber un futuro para ti. Y te quedas mucho más tranquilo y te vas a tu casa por lo menos con una esperanza. Eso es la experiencia de inmigrante. Yeah. Es que somos inmigrantes nosotros. Tienes razón. Es que somos Es inmigrantes. la Que somos de inmigrantes, de que lo entendemos porque lo hemos vivido. Sí. ¿Cómo te preparas, Mario, para actualizarte? ¿Cómo te actualizas en tu ramo? Como en mi ramo, obviamente, siempre, cada martes paso mediodía estudiando los cambios de leyes. Eso hago una vez a la semana. Además, cuando tengo una pregunta, ya tengo tanta experiencia en esto que si no sé algo, al momento empiezo a hacer los estudios. Nosotros tenemos varias bibliotecas especiales online que son servicios que tenemos como abogados en mi rama. Y yo tengo 2 librerías especiales, una muy famosa que se llama el Westlaw, otra solamente para impuestos. Y yo chequeo cuando no hay una respuesta que tengo, al momento. Al momento, sí, la nueva forma de vivir en este mundo, ¿verdad? Sí, Prácticamente. la tecnología ayuda mucho. Uh-huh. La tecnología ayuda mucho para poder practicar de una forma mejor que antiguamente. Antiguamente uno tenía que ir a la librería y yo me acuerdo de eso. Puede ser los más jóvenes que oyen el programa no van a saber que es una librería. pero había esa cosa que se llamaba libros. Y estudiamos a base de los libros. De enfrente dura, gruesa, ¿verdad? Que no Y tenías que pelearte por el libro, porque Sí. otro abogado lo estaba utilizando y solo sí, había sí. uno. Y tú Oh, esperando sí, por el también eso. libro. ¿También te tocó a ti, Joel, eso? También me tocó, Sí. cuando estábamos estudiando en la escuela, creo que todo el mundo recuerda del momento cuando todos buscaban un caso que querían leer y otro estudiante lo rotó del libro y nadie lo puede encontrar de ahí en adelante. Pero esos días ya no existen. Afortunadamente ya la tecnología funciona ahí, como las cámaras. ¿Cuánto trabajo te ahorran? O más bien, el trabajo que ahora haces para resolver un caso, abogado Joel, perdón, discúlpeme, las cámaras ayudan un montón. Las cámaras en un lugar de trabajo, por ejemplo. Ayudan y también en algunos casos con algunos clientes nos afectan en una forma negativa.
porque absolutamente con las cámaras se pueden comprobar el caso y está claro y allí ya no es una palabra de alguien contra la palabra de otra persona. Al mismo tiempo, las cámaras también graban, desafortunadamente, de vez en cuando a unos clientes que están incapacitados por orden del doctor. Sin embargo, en el fin de semana parece que encontraron otro trabajo al lado para ganarse un dinero y se suben a los techos y no parecen tan lastimados como están reclamando. Entonces, las cámaras dicen la verdad, dicen la historia. Medio de la verdad, porque eso yo tuve un alguien que pasó por la oficina, no quiero identificar la gente, alguien vino para la oficina y el pobre ya no podía trabajar más, pero tenía que trabajar por el dinero. Entonces estaba sacrificando una forma y no le dan los beneficios si puede trabajar, pero es que no puede trabajar, es que es algo ridículo, está sufriendo en el trabajo. No, y buen punto. Es absolutamente correcto, que es media la verdad, porque también uno puede, he tenido la situación donde mandan a grabar a un cliente mío y el caso en particular que viene en mente, llegaron al edificio donde estaba mi cliente y mi cliente, bueno, ellos pensaban que era mi cliente, salió del edificio y salió caminando un poco con la pierna dañada, una pierna dañada, y lo siguieron y después de 2 o 3 horas lo vieron a esta persona levantando cosas pesadas. Me llegó una carta que el caso lo van a negar, que no lo van a aceptar. Si queremos más beneficios, vayamos a juicio. Yo hablé con mi cliente sobre esto y una cosa en particular que el abogado me mencionó a mí es: dile a tu cliente de qué estaba haciendo en el car wash, o sea, donde lavan los carros. Y yo le pregunté a mi cliente, explícame, porque aparentemente tienen muy buena evidencia. Sí. Y mi cliente me dice, yo nunca voy al car wash, no sé de qué hablan. Y yo le dije a mi cliente, mire, son videos que van a enseñar en corte. No me miente a mí. O sea, podemos quizás resolver esto, pero dígame la verdad. Y mi cliente dice, abogado, le juro que nunca he ido al car wash. Yo lavo mi carro en casa. Y yo me puse a pensar. Y era un cliente que desde el principio había sido muy honesto, me ha dado toda la información que he pedido. Y resulta que el video que grabaron no era mi cliente. Pero si uno ve el video, esta persona se vea exactamente como mi cliente. Y la diferencia es de que tendría un tatuaje de mi cliente aquí en su mano y cuando se enseñó el video más cerca no había tatuaje y esa era la diferencia. Entonces fue un caso en juicio. Salvado por la campana. Exacto. Oh, mira, qué cosa más grande. Wow. Yeah. Pero yo hasta al ver el video por primera vez yo me dije, ese es mi cliente. O sea, se veía tanto como mi cliente. Pero hay que tener cuidado y hay que revisar toda la evidencia, no nomás de videos, pero toda la evidencia en estos casos para poder defenderlos. Es interesante. Ahorita tú mencionaste algo que me gustaría saber tu forma de reaccionar cuando precisamente el cliente te mintió. Te mintió y te pudo haber mentido en ese ejemplo que tú mencionas ahorita. ¿Y qué haces? ¿Qué te pasa por tu mente, Joel, como persona? No como abogado, como persona. Sí. ¿Qué te pasa por tu mente cuando estás parado enfrente del juez y todo lo que tú habías trabajado para poder hacer que tu cliente ganara el caso queda por los suelos? Esa es una excelente pregunta. Los clientes no mienten. Excelente pregunta. Para mí es tan importante juntarse uno con el cliente desde el principio, porque empieza esa relación con el cliente y uno presiente y uno puede tener una idea de que si es un cliente que está siendo completamente honesto o si es un cliente que hay algunas dudas. Uno tiene ese sentimiento no nomás con los clientes, sino con todo el mundo que llegamos a conocer. Entonces, un cliente que le da esa confianza a uno y sale alguna evidencia, uno va a tener duda que la evidencia que le están dando es cierta y va a querer defender a su cliente. Un cliente que quizás uno no esté seguro, entonces ese tipo de evidencia uno todavía
como abogados, nuestra tarea es defender a ese cliente, pero tiene una diferente idea de que quizás si enseña algo que no ayuda al caso o no. Entonces, la reacción muchas veces va a depender en la relación que uno tiene con ese cliente. Muchas veces va a depender en qué tipo de evidencia están enseñando. Alguna evidencia, quizás sí es evidencia que algo estaba haciendo su cliente, pero no afecta el caso de ninguna forma. Entonces, todo depende de lo que la evidencia y los videos enseñan, y también en la relación y el presentimiento que uno tiene con ese cliente. Y eso es algo tan importante, porque los clientes lo que no saben es que deben decirle la verdad a los abogados. No lo estamos criticando, no estamos pensando, nosotros estamos analizando. Porque si hay un problema, entonces es mejor saberlo adelante. Exacto. Para poder negociar mejor. Eso nos pasa en los casos también, cuando estamos litigando por algo que pasó en la familia después de fallecerse alguien. Y si empieza a decirle mentira al abogado, entonces ¿cómo el abogado va a poder defenderte bien? Porque entonces le dan la sorpresa. Y los abogados, si te encuentran una mentira, no se lo van a decir al otro abogado. Exacto. Van a esperar al jurado para darle la sorpresa si pueden. Oh, interesante eso. Sí, ellos lo aguantan. Exacto. Y ya pediste el caso, porque ya te dieron la sorpresa ahí. Yeah. Y el cliente dice, bueno, yo no sabía que tenían esa evidencia, pero me dijiste una mentira. No, y es que la opinión que uno va a dar como abogado está basada en la información que tú me estás dando. Si tú me vas a decir A, B y no me vas a decir C y me dices D, yo te voy a dar una opinión legal que dice, mira, claro que sí, con esto te podemos... Pero se te olvidó decirme esto. Y ahora tú, basado en esa opinión legal, vas quizás a arruinarte. Porque si me hubieras dicho C, te hubiera dicho, oh, no, espérate, mejor ni actúes así, no hagas esto. Necesitamos todos los factores. Pero en mi oficina nosotros hemos decidido que los clientes no mienten y ellos tienen mala memoria. Hay mucha diferencia. Simplemente que como tienen mala memoria, le tomamos las huellas a todos. Revisamos todo, porque es verdad. Sí. Porque muchas veces se les olvidan las cosas, porque ha pasado mucho tiempo y porque no las entienden, y porque el proceso legal a veces tú mismo no entiendes. La pregunta, por ejemplo, ¿ha sido arrestado? No, yo no. No. Pero, ¿seguro? No. Porque ellos piensan arrestado, he estado preso, me encerraron. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, no. Pero entonces uno tiene que ser más específico, es decir, te han tomado las huellas, has estado en la patrulla de un policía, en el carro de un policía alguna vez, eso sí, entonces está arrestado. Sí. So, también hay que aclarar, ayudarlos un poco. Mucha gente le digo ha sido deportado y me dicen que sí o no, y a veces me dicen que sí y no han sido deportados, simplemente fueron regresados. Deportado es una palabra legal. Y entonces ellos no entienden el proceso, si se siente igual, me sacan de aquí. Entonces, uno cuando ya entiende el área que uno practica, se tiene que entender también al cliente. No que a veces no son tan sofisticados, no entienden lo que está pasando, entonces tú tienes que ayudarlo. A ver, cuéntame, a veces me dicen, pero usted es bruja, ¿cómo sabe todo eso? Bueno, no, es que lo he oído muchas veces, entonces tú estabas entrando por esta frontera y esto era así, y esto era así, y así. Ajá. No exactamente como tú me lo contaste, pero yo he oído muchas historias. Nunca he estado en esa frontera, pero 30 años oyendo la misma historia, ya creo, la visualizo, ya sé dónde está la garita, quién para, cómo sucede. Entonces, es importante ayudarlos y es terrible que no te lo digan. Porque yo, a través de los años, a punto de entrar a una entrevista, me dice un cliente, oiga, abogada, ¿y una pistola cuenta? ¿Cuántas balas, verdad? Mejor, vamos a ver cómo no entramos hoy y a ver si podemos salir de aquí hoy, porque es importante saber todo. Y lo más terrible que me ha sucedido es que, no sé, en el proceso, por ejemplo, en mi oficina le hacemos las mismas preguntas como mi asistente, el abogado, las mismas preguntas. Seguro que no, eso nunca me ha pasado. Y de pronto en el medio de la entrevista se los cuentan todo al oficial de migración. Todo lo que no te digan. Déjame contarle que cuénteselo a su abogado, es lo más importante. Y voy a empezar con ustedes, esa pregunta va para los tres, va para los tres. ¿Por qué inmigración
dedicada a inmigración. No sé si está correcto decir eso. Ujú. Sí. Mi migración, sí. Sí. ¿Por qué? Ah, ¿Por qué no accidentes en el trabajo o accidentes automovilísticos o como el abogado Mario? Ya, como Mario, que era muy bueno en O algo esa de la área. familia, como Yo básicamente me interesaban más las leyes internacionales y cuando me gradué de la Escuela de Leyes trabajé un año en las Naciones Unidas, donde trabajé como periodista, buscando una oportunidad de trabajar en el departamento legal. No se logró y regresé a Chicago, paso el examen aquí en el estado de Illinois y me contratan en una oficina donde el abogado que llevaba los casos de inmigración se había ido y me dijeron, bienvenida, estos son tus casos. Yo no sabía nada de migración, pero después me enamoré de migración pensando que esto es exactamente lo que más me gusta. Yo soy inmigrante, me identifico con mis clientes. Muy interesante, cambia todo el tiempo. Y me encanta comunicarme. Puedo tener graves problemas personales, pero cuando llego a mi oficina me encuentro con un cliente, se me olvida todo. Y lo que quiero es como analizar la situación y los hechos para ayudarlo. Y en esto llevo 30 años ahora. Yo no sé si está bien lo que voy a decir ahorita en este momento, abogada, pero una mujer no le gusta nada monótono. Quizá por eso quizá, No ¿sí? sé, vamos a generalizar. Quizá por eso, bueno, sí, no, desde luego, ¿verdad? Qué bueno que me lo dice. No vamos a generalizar, pero casi siempre les gusta estar cambiando. ¿Será por esa razón también que le gusta la parte de inmigración? Porque siempre está cambiando. Y es posible porque es muy satisfactorio si eres pro emigración, ¿no? Como lo soy yo. Porque es como que logras algo. Hay gente que hace casos familiares donde hay divorcio y todo eso y nadie gana, ¿no? Sí. Termina al final y siente el abogado, bueno, qué bueno, solucioné esto, pero no te sientes así como, wow, logré algo personal. Y en emigración sí, porque es ese sueño americano de vivir aquí en los Estados Unidos y salir de esa oscuridad donde has vivido tantos años sobreviviendo, ¿no? Con el temor siempre detrás de ti de que si me encuentro en migración y si tengo que salir y a dónde voy a ir, ya yo no tengo nadie con quien regresar y todo ese tipo de problemas. Y tú logras, y antiguamente mis asistentes le entregaban la residencia y últimamente decidieron que yo se las entregue. Y ni les avisan, le dicen, la abogada quiere hablar contigo, ven. Y entonces como no se lo dicen, yo entonces estaba asumiendo de que ya se lo habían dicho, oh, felicidades, y le entrego. Hombres llorando. Sí. Las lágrimas que, espérate, no, es que yo nunca pensé ver esto, es que gracias por todo. Entonces tú te sientes como, yo tuve participación en lograr esto y este cambio tan importante en la vida de esta persona, y me lo enseñan y me dicen, ¿y puedo salir hoy? Porque lo difícil de esto es si quieren vivir aquí, pero quieren la oportunidad de visitar a sus familiares y no estar presos aquí, pueden ver y todo eso. Y entonces, no sé, eso y no es solo, es todo mi equipo. Porque cuando salen de mi oficina, gracias señorita, gracias, se siente todo el mundo como, oh wow, ¿qué hicimos hoy? Que cambiamos una vida. Es muy parecido como cuando sales del hospital ya bien curadito, ¿verdad? A todo el mundo le dan gracias porque sales caminando. Abogado Joel, la abogada Teresita dijo algo muy padre, me gustó. Dijo que está enamorada de la carrera que tiene de inmigración. ¿Usted está enamorado de la carrera que lleva usted haciendo eso para los trabajadores, ayudándoles? Sí, para mí empezó un poco diferente. No estaba seguro qué rama de ley iba a entrar después de graduarme de escuela de leyes, y empecé con una firma de abogados donde representaban a personas lastimadas, no nomás en accidentes de trabajo. Y lo que yo empecé a notar es de que la mayoría de las personas que se estaban lastimando eran latinas. A ese tiempo había abogados que hablan español, pero no había muchos. Entonces yo vi que había una necesidad grande y empecé a manejar accidentes de trabajo, y
las personas que están trabajando construcción, las personas que se están lastimando, la mayoría de ellas son latinas. Si uno ve los reclamos que están aquí en Chicago de personas que se han lastimado, la mayoría son latinos. Y muchos de esos latinos no hablan el idioma. Entonces, tener a alguien que habla su idioma y se enfoca en esa rama de la ley fue un punto grande para mí. Y yo vi que hubo una necesidad muy grande y muy similar a lo que siente Teresita cuando gana un caso, cuando le llega los documentos que el cliente estaba esperando por años y años. En mi rama de la ley hay algo similar, en el sentido de que recuerdo representar a una señorita ya un poco mayor, 56, 60 años por allí, y ella ganaba lo mínimo. Ella tenía su familia, era soltera, creando sus hijos, y no tenía muchos recursos, o sea, ganaba lo mínimo. A ella le estaba negando el caso, entramos a corte, y lo primero que ella notó es de que el abogado llegó con 5 o 6 testigos, con personas de seguridad, con sus videos, y ella se dijo, traen tanta evidencia contra mí, ¿cómo le vamos a hacer? Y yo le dije, no sabemos lo que van a decir estos testigos, vamos a estar tranquilos, vamos a presentar nuestro caso. Al final de cuentas, yo realicé algo que ella estaba viendo, que estábamos peleando un caso de alguien que no tiene mucho dinero, no tiene muchos recursos, contra una compañía que tiene millones y millones de dólares, que tiene todos los recursos para defender y negar el reclamo y todo el tiempo a su lado. Y al salir de un juicio así y ganar ese caso, uno sale con ni lo podemos poner en palabras de uno cómo se siente, de alegre, de hacer algo correcto para una persona que de otra manera no tuviera ningún recurso y no tuviera manera de comprobar y pelear por sus derechos. Y creo que para todos los abogados eso es algo muy importante, nunca perder ese deseo de representar a las personas y especialmente a esas que no tienen recursos y realmente necesitan de su ayuda. Y creo que es algo que es importante para recordarnos de vez en cuando, porque mire, el del día a día, ser un abogado muchas veces es muy difícil. El estrés está hasta arriba. Recibimos llamadas de personas que, abogado, no recibió un cheque en 3 semanas, me van a echar a la calle, tengo 4 hijos, ¿qué hago? No tenemos para comer. Y esa es una presión que uno le entra, aunque uno no lo está sintiendo, porque quiere hacer todo lo posible, sabiendo que a veces es parte del tiempo. Ir a juicio se tarda tiempo. Nosotros no podemos controlar todo, pero al momento que tenemos esos instantes que ganamos esos casos, es importante recordarlos porque es necesario para nosotros mantener nuestro negocio de día a día, que a veces se pone muy, muy difícil. Bueno, gracias por esa contestación. Me gusta. Yo creo que a las personas que están escuchando en este momento les va a encantar también una forma más humana de saber de los abogados, porque a veces los tachamos, los etiquetamos de que son malos o careros o cobrarones o no sé qué tantas cosas, ¿verdad? Y esa parte está muy padre, el que ustedes también sienten lo que el cliente, la persona que está enfrente de ustedes vive y siente. Abogado Mario, sí. ¿Por qué este ramo de la abogacía con usted? Yo estaba pensando en que esto empezó desde joven. Me encantaba escribir. Yo escribía, me saqué premios de 5º grado escribiendo. Me encantaba desde niño escribir y estudiar. Me encantaba oír los cuentos de las familias, de mis abuelos, de la familia de nosotros, de otras familias. Y ahora tengo el placer de poder oír los cuentos de la gente y sus familias. Y familias humildes. Mi padre era pescador, la familia tenían piso de tierra. Y oigo esos cuentos y cómo sobresalieron, cómo lucharon. Y tengo el gran placer de poder
ver cómo podemos seguir esa belleza de una generación a la próxima. No es el capital que estamos tratando de proteger, es obviamente parte del sistema, pero tengo el gran placer a poder tratar de mantener las familias unidas, de poder evitar los problemas que vienen, porque la gente no sabe los problemas que van a venir. Y entendiendo el sistema, le podemos decir, mira, este consejo, algunas veces alguien hace un regalo y dice, no debe ser ese regalo, hágalo así o asado, para que no tengas problemas. Y es como una psicología combinando con las leyes, combinado con los impuestos y combinado con escribiendo. Y es un honor poder trabajar en esta rama. Yo sí seleccioné mi rama desde el principio y me ha encantado. Qué padre. Sí. Hasta ahora. Yo respeto mucho lo que hace Mario, especialmente en nuestra comunidad. No es fácil hablar de la muerte. Nadie quiere hablar de eso, nadie quiere planearlo, nadie quiere decir nada. Y es esencial que uno tenga un plan, poco o mucho. Y también qué va a pasar con mis hijos, si tengo niños pequeños, qué va a pasar con ellos. En esta época de deportaciones, yo dije, Mario, te envío toda esta gente, todos esos poderes, todas esas cosas que va a pasar con todo eso. Y que hay que educar a nuestra comunidad, porque mi familia no querían hablar de eso para nada. No, mejor eso Dios se va a encargar. Dios puede hacer muchas cosas, pero no todo. Entonces es importante consultar con alguien y entender. Parte de este tipo de programas que hemos estado haciendo, este es el segundo, tercero que estamos haciendo así con todos ustedes. Qué pena que no pudieron venir Ricardo y el abogado Federico, pero me gustaría, abogado Mario, abogado Joel y usted, abogada Teresita, que les dijeras algo a las personas que están viendo este video, este programa, este segmento, algo que tú creas que deben escuchar para que les sirva de aliento y como un consejo, como las palabras más sabias que salgan de tu historia como persona. Bueno, la herencia más grande que yo creo que un padre o un familiar le puede dar a otros familiares, primero perdonar los pecados, no esperar muchos años, porque he visto las familias rotas, que esperar y no habla un hermano con otro hermano, que deben por lo menos poner esas cosas en paz lo más rápido posible, porque cuando tengo los clientes que esperaron demasiado tiempo y alguien se falleció, están en mucho sufrimiento. Habitan eso y estén unidos. No, muchas gracias. Abogado Joel. Para mí el consejo creo que es más general, que no necesariamente aplica a mi rama de ley, pero creo que no tener temor. Y mucha gente decide no levantar ese teléfono y no hablar con un abogado porque tiene temor. Y tiene temor realmente porque no sabe mejor, no sabe más. Pero para ahí estamos los abogados, para aconsejar, educar y es importante no tener ese temor, porque hay mucha ayuda que existe, pero el primer paso es perder ese temor y decidir, vamos a avanzar, vamos a educarnos. Ya hablando con un abogado, uno puede decidir si va a proceder con lo que tenía en mente o no. A veces nos conviene, a veces no. A veces el abogado dice, no podemos ayudarlo, no hay nada que se pueda hacer en su asunto. Pero lo importante es no tener ese temor, y la forma de hacer eso es educarse uno y tomar ese primer paso para hablar con un abogado. Muchas gracias, abogado. Abogada. Yo voy a seguir con lo que dice Joel y voy a llamarlo como medicina preventiva. Porque no solo se te resuelven los problemas mejor, te cuestan menos. Quiere decir, si yo voy a hacer tal cosa y no consulto al abogado, voy a hacer 3 cosas mal. Y entonces ya llego con el abogado cuando ya estoy hasta aquí. Y ya, entonces decir, ya que hiciste todo eso para yo poder resolverte esta situación en la mayoría de los casos, sean casos criminales, sea que estoy comprando una casa, sea que, lo que sea. Ya yo hice todo esto.
va a ser mucho más difícil, yo le digo, desenredar la situación y lo que te va a costar, porque a un abogado se le hace mucho más complicado desenredar lo que tú hiciste, a que si tú vienes antes y como medicina preventiva estoy pensando en hacer tal cosa, estoy pensando en hacer un videocomiso, estoy pensando en lo que sea, y entonces tú me dices, estoy pensando en traer a mi novia de México. Me la traigo por el paso, o sea, no, mejor, si tú eres ciudadano, la puedes traer legal, quizás la puedes traer en unos meses. Pero mi primo me dijo, no hagan esas cosas. Muchos abogados hoy en día tienen consultas gratis o de buen precio, donde usted puede llegar con su problema, explicarlo y evitarse muchos más problemas. Y a veces tengo que decirle, no hagas nada, porque vas a terminar preso. Entonces, y vas a necesitar no un abogado de migración, uno criminalista. Entonces, no hagas estas cosas. Este es el plan. Y uno como abogado ofrece un plan y le dice A, B, C, D, te va a costar un poco y te va a tomar tiempo, pero lo vas a lograr. Entonces, preventivo, consulte con un abogado antes de tomar ese primer paso. No se guíe de la comadre, ni del barbero, ni nadie de esa gente, que por lo regular no tienen nada que ver con, no son expertos en eso. Cuídese y tome la medicina antes de hacerlo. Muchas gracias, abogados. Gracias. ¿Quieren añadir ustedes algo más? Bueno, muchas gracias No, por gracias. escucharnos. Y un Por la placer estar con invitación. ustedes. Igualmente, bien. aquí en la oficina de Teresita. Síganos en Tu Voz, Tu Derecho, en el programa de Al Punto con Su Dinero, con el señor Noda. Ahí vamos a estar todos los días, ¿no? Mario, ¿qué día estás tú? Yo estoy los lunes al mediodía. Los martes al mediodía, hablando de migración. Y los jueves de mediodía también, hablando de temas de accidentes de trabajo. Y ya nada más nos faltó el abogado Federico y el abogado Ricardo, que los vamos a presentar también aquí terminando este video. Los vamos a añadir para que los puedan conocer también. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Luego. Yeah.